Nos acompaña Trina Carmona, presidenta de la Asociación de Educación Católica Venezolana, AVEC, o Asociación Venezolana de Educación Católica en este caso. Bueno, hay un tema, y muchas gracias, Trina, por acompañarnos, que de verdad está creando muchísima incertidumbre, porque se hicieron unos anuncios hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, sobre coordinados en apariencia entre el Ministerio de Educación y la educación privada en general, pero las reglas del juego como que se han modificado, porque de acuerdo a lo que, y sobre eso podemos recapitular lo que se conocía, bueno, las asociaciones o asambleas de padres y representantes tomaban decisiones, ¿verdad?, por consenso en conjunto sobre una serie de aspectos, entre ellos el salarial de maestros y profesores, pero luego viene una resolución del Ministerio de Educación que cambió las cosas. Ubíquenos un poquito en la situación, ¿no? Sí, bueno, ciertamente nosotros tuvimos unas reuniones donde estuvo la SUNDE participando, un poco por ser un ente regulador de precios, pero realmente la convocatoria la hace el Ministerio de Educación, y porque es el ente rector, y es un poco, en este caso, el que fija las políticas educativas, y nosotros siempre tuvimos de interés de mantener la relación con el Ministerio de Educación para atender todo este tema porque sabía que estaban haciendo todo el tema de los incrementos y atendiendo eso para controlarlo. Se dieron unas reuniones, ciertamente, y varias reuniones, porque no se podía determinar, como se pretendía en un principio, acordar un precio, un costo para la fijación de matrículas. Tabla rasa, pues, para todos. Sí, entonces es imposible porque nosotros tenemos diversidad de centros educativos con características diversas, ubicados en espacios o en regiones distintas o en zonas distintas, que no se puede unificar un solo monto para todo. Eso se trató de explicar, y además que en esas conversaciones, donde no solamente estuvo la AVEC, la Asociación Venezolana de Educación Católica, sino también estuvieron otras asociaciones que afilian colegios, porque somos una representación de los colegios privados de Venezuela, no somos la educación católica privada, somos una representación, y particularmente la AVEC. Entonces, en esas reuniones se trató de explicar lo que significa la administración de un centro educativo con esta diversidad. Y sobre todo en el caso de nosotros, que teníamos ya en la AVEC, que tenemos una referencia que es el tabulador del Ministerio de Educación, que ya no nos había dado. Entonces ya teníamos una variable que estaba muy por encima de lo que estaba estableciendo el Ministerio de Educación. En ese momento se estaba poniendo en la mesa, que eran 1.800. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a hacer las discusiones para explicar todo esto y plantearles que los colegios habían realizado unas asambleas, porque además de esto nosotros tenemos una resolución, que es la 114, que es la que determina los procedimientos para acordar las matrículas y mensualidades. Es donde tienen la participación los padres, es donde se realizan asambleas, y con ellos es que se acuerdan esas matrículas y mensualidades. Muchos de ellos ya se habían hecho esas reuniones en el mes de julio, porque cuando uno va a abrir el año escolar, cierra el año escolar en el mes de julio, terminas el 15 de septiembre, ya tú tienes que prever y planificar el próximo año con tus padres, con tus representantes, la oferta educativa, y los padres acuerdan el monto que se está estableciendo. Y en esas relaciones, y la 114 que hago referencia, hay un procedimiento que lo establece ella misma, que es conformar unos comités para evaluar previamente cuáles son esos montos, cuáles son esas mensualidades que se están proponiendo, de la estructura de costos que se va realizando para ese año escolar, y ese comité, que está formado por padres y está normado en la 114, es la que presenta a los padres a la asamblea, en la asamblea con el quórum establecido, que también lo dice allí, cuál es ese monto y esa matrícula, y ellos son los que aprueban. Ahora, ¿qué pasó después de que se tomaron las iniciativas? Cada colegio reunió a su asamblea de padres y representantes, se establecieron las coordenadas, digamos, de las mensualidades en los colegios, y luego también, bueno, el pago de los sueldos y salarios de los maestros o maestras y profesores. Sí. ¿Qué ocurrió? Que el Ministerio de Educación cambió lo que en principio se había acordado. Sí, ellos vinieron ahora, luego del mes de agosto, cuando hubo el cambio de todo el tema del cono monetario, y los incrementos que se dieron, plantearon, porque para eso nos cambió a todos, no solamente a la educación, sino a todos nos cambió, y ese impacto cambió nuestras vidas, se cambió todo, exacto. Entonces ese impacto tendría que haberse, igualmente plantearse nuevamente a los padres, porque hay un ajuste en lo que corresponde al tabulador, y un ajuste en cuanto a los sueldos. Entonces lo que ya tú tenías planificado en el mes de julio con ellos, no podías mantenerlo
haciendo esa diferencia, ese cambio, no lo podías mantener hasta el mes de, para el siguiente año. Tenías que haber hecho un ajuste. Probablemente mantenías los mismos necesidades de gasto y costos de lo que estaba establecido en la estructura. Eso que se planteó allí en ese mes, cuando viene toda esta resolución, y que luego después de las discusiones se acordó que, bueno, que se iba a establecer un parámetro, por eso hubo una fórmula donde se incorporaba un nuevo elemento ahí, que era un subsidio. Porque todo esto también viene porque en este momento se nos presenta que el Estado va a ofrecer un subsidio por 3 meses, ¿no? Por 3 meses, hasta el mes de diciembre, para que los centros, inscribiéndose en la página Patria, recibieran ese subsidio por la plantilla de trabajadores que pudieran inscribir. Y ese subsidio iba a representar 1.800 por cada trabajador, que aquellos que lo recibieran, después de hacer su revisión, la diferencia iba a ser presentada a los padres, porque no todos. En ese caso, el que se registra en la página del Sistema Patria, no todos entran, no todos le procesen, porque, bueno, algunos son jubilados, otros ya reciben un subsidio, otros ya están pensionados. Hay muchas situaciones que no permiten que ese monto lo reciban todos. Entonces, esa sumatoria de esos trabajadores que se registran cada colegio por la página determina un monto, pero que hay una diferencia que lo deben cubrir los padres, la familia, porque no todos califican para el subsidio. Ahora, hay un detalle allí. Se tomaron decisiones, ¿verdad? Como bien lo explicaba, y en muchos colegios, en muchísimos colegios, bueno, se estableció un parámetro de referencia para la cancelación de sueldos y salarios de maestros y profesores y una mensualidad, ¿verdad?, que hay que pagar por lo que significa el año escolar como tal. Entonces, eso es superior a lo que ofrece el gobierno, entonces ahí está el problema, ¿no? Sí, claro, por eso es que... No se le pueden cambiar las reglas del juego a lo que decidieron las asambleas de padres y representantes. Y en el caso de la Asociación Venezolana de Educación Católica, nuestros colegios, nosotros tenemos allí 1.083 centros educativos y una parte de ellos, 169, no reciben subsidio. Entonces, el resto que recibe un subsidio ya está recibiendo ese subsidio y ese monto no lo podíamos nosotros rebajar de lo que ya estábamos, porque tenemos un tabulador que estaba por encima de los 1.800 bolívares. En el caso de los otros colegios que tienen la potestad, los padres, de pagar el servicio educativo por el cual ellos optan para la educación de sus hijos, ellos, la mayoría, estaban dispuestos a cancelar un poco más de lo que ya, incluso ellos decían, nosotros como padres organizados y avalados por la resolución 114, además la 058, que es otra resolución donde la participación de los padres es determinante, son los que ellos son los que deciden ese monto y esa cuota que se van a cancelar. Y eso es lo que le implicábamos nosotros, que no podíamos nosotros unificar un monto para todos, sino que la familia, en su derecho por la educación de sus hijos, son los que determinan con los padres, con los colegios, los directivos de los colegios, la cuota. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Al retorno nos explica un poco qué fue o cuál ha sido, si es que existe la respuesta del Ministerio de Educación frente al planteamiento que ustedes les hicieron, ¿no? Estamos conversando con Trina Carbone, es la presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Bueno, continuamos nuestra conversación con Trina Carbone, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC. Bueno, decíamos, ¿qué ha dicho el Ministerio de Educación frente al planteamiento que ustedes les hicieron, bueno, y que usted nos acaba de escribir en el segmento anterior? Sí, bueno, al final aceptaron lo que es la propuesta del tabulador que ya teníamos, porque el Ministerio de Educación fue el que lo emitió y la SUNDE reconoció ese tabulador y a partir de allí fue que se determinó que un monto en relación a ese tabulador se iba a cancelar. Y eso salió en la resolución. Pero también dejábamos claro allí, y lo que explicaba antes, que las familias determinan el monto que quieren cancelar por el servicio educativo. Y no solamente se regía por ese tabulador, sino que puede estar 2 o 3 veces dependiendo de las posibilidades de la familia, porque tenemos casos del colegio y del colegio. Pero otro lado, reconocíamos también lo que hacían ver era que había colegios privados que no cancelaban ni siquiera el salario mínimo a sus trabajadores, a los docentes, y eran colegios que tenían otras intencionalidades. Esa es otra cosa. Ahí es donde sí tiene que intervenir la SUNDE, ahí es donde tiene que haber la fiscalización, claro, y ahí es donde tienen que actuar. La mayoría de los colegios que están afiliados a la AVEC son sin fines de lucro y son colegios que lo que terminan es prestando un servicio, y sobre eso es que se calculan los costos del servicio educativo que se ofrece. Y es por eso
eso que los padres optan por ese tipo de educación y la respaldan. Lo que ha sucedido en estos días es que ellos mismos lo manifestaban. Nosotros ya acordamos un monto en el mes de julio, acordamos de que sobre ese tabulador incluso que está saliendo, estamos dispuestos a cancelar un poco más porque reconocemos también que no podemos desmejorar el sueldo de un trabajador cuando ya lo habías estimado y ya le habías ofertado, incluso le habías cancelado porque ya se le canceló a la fecha que salió toda esta resolución y se hicieron estas discusiones, ya se le había cancelado a los trabajadores de los colegios una quincena. Entonces ya uno había acordado era un derecho adquirido. Pues, era un derecho adquirido, entonces no podíamos echar hacia atrás lo que ya habíamos acordado con ellos. Entonces todo esto ha llevado a tener que conversar, a dialogar mucho y abrir los espacios y sobre todo para que se entienda cómo funciona un centro educativo, porque es distinto a un establecimiento comercial, es distinto a una fábrica, es distinto a otro tipo de servicio o otro tipo de negocio, porque la educación no es un negocio, la educación es un servicio y ahora, establecer eso es distinto. Pero las conversaciones han sido en conjunto con el Ministerio de Educación y la SUNDE, o solo con el Ministerio de Educación o solo con la SUNDE. No, ha sido con la SUNDE y ha participado, por supuesto, el Ministerio de Educación, que es el que debe estar siempre al frente, claro, que es el organismo rector, es obvio, el que conoce la realidad, es de suponer, ¿no? Y con ellos es que nosotros nos tenemos que relacionar y además son los que ofrecen y son los que han emitido todas esas tablas salariales, las ha ofrecido el Ministerio de Educación. Son los como entes reguladores el que tiene que estar presente y comprende la situación educativa. Por eso que en esta resolución que nosotros esperamos sea revisada, ya la resolución 114 sea revisada para que podamos nosotros posteriormente hacer las modificaciones que corresponden y seguir adelante con esa resolución que está vigente. Para nosotros es la que debería seguir manteniéndose. Esa es una resolución que ella sola se autorregula, porque es una resolución que está bien completa, donde acepta la participación de los padres en la definición de unos costos y mensualidades bajo una figura de estructura de costo que ya el colegio lo presenta. Ahora, el Ministerio de Educación no ha ofrecido, por lo pronto, por lo que interpreto, una respuesta definitiva. No ha dicho que en determinada fecha voy a dar a conocer o voy a modificar la resolución 114. No lo ha dicho, pero sí están abiertas, incluso tengo... Pero las mensualidades se siguen pagando tal cual las establecieron las asambleas y los sueldos de los maestros y profesores tal cual los establecieron las asambleas. Las asambleas, eso se han dado todas las experiencias. Cobrando, pues. Sí, las experiencias que se han dado, incluso con participación de funcionarios de la SUNDE, que no sé están ahí para fiscalizar, pero la función supervisora es netamente del Ministerio de Educación, son los que tienen que estar allí y son los que realmente, deberían estar en esos espacios para acompañar esos procesos. Con ellos mismos se han hecho las asambleas en muchos colegios privados que han establecido unos montos por encima del tabulador que establece el Ministerio, y eso ha sido reconocido, ha sido validado porque las familias son las que la están respaldando. En el caso que hay familias donde hay una o dos personas o familias que no están de acuerdo, eso lo conversan con la directiva del colegio y se han llegado a algunos acuerdos. Pero esos son muy pocos los casos. La mayoría son casos que han hecho un buen procedimiento. Tenemos los casos de las escuelas subvencionadas, donde ellas no se les exige inscribirse en el sistema de Patria, porque ya recibimos un subsidio para esas escuelas que están ubicadas en los diferentes sectores del país, donde tenemos sectores más bien los sectores populares, porque es ahí donde... Como Fe y Alegría, por ejemplo. Fe y Alegría, sí, es un grupo de escuelas que asume la ABEC, igualmente salesianas, congregaciones religiosas, diocesanas, parroquiales. Que sí reciben subsidio. Que reciben subsidio por el servicio y la ubicación donde están prestando ese servicio mismo educativo. Entonces, esas son escuelas que no ameritan registrarse en ese sistema porque ya reciben ese beneficio para el servicio educativo que prestan. No, lo que hay que esperar entonces es que diga la última palabra el Ministerio de Educación, ¿no? Ustedes han planteado todo, han llevado los casos, han entregado información en ese sentido. Sí, y lo que esperamos, es que mantener este trabajo en conjunto, porque nosotros como asociación y las otras asociaciones que han participado, como Andrieca, APEC, que también están ahí participando, hemos presentado la realidad de los centros y estamos abiertos y dispuestos a aportar para que esto mejore, porque sabemos que ya tenemos un procedimiento que se ha venido dando desde hace muchos años atrás y queremos que esto se mejore, no que nos cierre y nos presione, porque de esa manera, porque están previendo que mantengan unas asambleas con un número de participantes también
también que ahorita en estos tiempos, cuando el trabajador, el padre representante, tiene que asistir a su trabajo, no puede ir 2 y 3 veces al colegio por una asamblea, que sabemos que es necesario hacerlo, pero tiene que haber un quórum aceptable para que eso se pueda dar en el momento que se convoque. Bien, yo quería aprovechar la oportunidad para hablar un poco de la ABEC en este año que estamos cumpliendo. Tenemos que concluir. Sí, estamos cumpliendo 73 años y realmente es muy importante decirlo que la Asociación Venezolana de Educación Católica es la asociación que agrupa los colegios de carisma cristiano que están ubicados en diferentes sectores del país, atendiendo a las poblaciones de estos sectores en las zonas indígenas, marginales, las zonas rurales, las zonas fronterizas, y el trabajo que hacen los colegios ahora, queremos, y hago este llamado por el reconocimiento que hacen, por ese trabajo que hacen tan delicado, de tanto compromiso con la educación católica. A ellos también queremos hacerle llegar nuestro saludo, porque sabemos que la situación económica y la situación del país los está afectando bastante. Y el trabajo que estamos haciendo para que este servicio educativo siga es grande y contamos con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Trina, por haber dado toda esta información muy importante y pertinente, además, porque es un tema que está a nivel del debate público en este momento. Trina Carmona, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.